Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Los saludo con mucho gusto de parte del comité organizador de esta conferencia COVID-19 en las Américas, Repensando Todo. Es un honor presentar este panel acerca de la importancia del cuidado de la salud de la mujer en tiempos de COVID-19. Para mí es un honor darles la bienvenida a nombre de las instituciones que estamos organizando este congreso, el Instituto AHF de Salud Pública Global de la Universidad de Miami, el Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami y la Asociación Internacional de Proveedores de Cuidados para el SIDA, AIAPAC. Como les digo, este panel abordaremos la importancia del cuidado de la salud de la mujer en tiempos de pandemia y para mí es un honor presentarles a nuestra moderadora de lujo que nos acompaña el día de hoy, Natalia Hag, de Argentina. Natalia Hag es la directora de testeo y prevención de VIH para AIDS Healthcare Foundation en Argentina. Es la referenta nacional adjunta para Argentina también de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-Sida, por sus siglas en inglés ICW. Y pues Natalia, los micrófonos son todos tuyos y que disfruten este gran panel con los grandes expertos que nos están acompañando. Natalia, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes para todos, todas y todes. Es un honor para mí compartir este panel tan importante con referentes muy destacados del tema que vamos a tocar hoy en día, sumamente importante para conocer las brechas que siempre hay en torno al acceso a la salud de las mujeres, pero particularmente en tiempos como estos de pandemia, donde las mujeres, además de llevar el sustento al hogar y ser jefas de familia, también son quienes se hacen cargo del cuidado de los niños, de la atención de la casa, de cuidado de adultos mayores, entre tantas otras tareas. Me acompañan en este día, en este panel, el doctor Enrique Vargalló Rocha, es cirujano, oncólogo, experto en cáncer de mama, con más de 15 años de experiencia en diversas instituciones de prestigio, entre las que se encuentran el Instituto Nacional de Cancerología y el Centro Médico ABC, médico cirujano por la Universidad La Salle, especialidad en cirugía general y cirugía oncológica por la Universidad Autónoma de México, actualmente jefe del Departamento de Tumores Mamarios del INCAN. También la doctora Lizeth Ruiz de Campos, ella es presidenta y fundadora de la Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer, se graduó como doctora en medicina de la Universidad Evangélica del Salvador, realizó la residencia en anatomía patológica en el Hospital Nacional Rosales, donde se desempeñó como médica jefa de servicio de patología desde el 95 al 2009. Fundó el servicio de patología del Instituto del Cáncer del Salvador, siendo jefa del mismo desde 1997 a 2006. Actualmente es parte del staff de especialista del Hospital Nacional de la Mujer, donde forma parte del Comité de Gestión y Proyección Social. La doctora de Campos es graduada del programa de liderazgo en control del cáncer del programa American Cancer Society University y del diplomado en salud pública y epidemiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el año 2007, con un grupo de familiares y colegas visionarios, funda la Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer, ASAPRECAN. Actualmente es la presidenta de esta institución, directora de clínicas médicas y del Centro de Diagnóstico Patológico, coordinadora de la Iniciativa contra el Cáncer de Mama en El Salvador, investigadora principal del Grupo Investigador del Cáncer Gástrico en El Salvador, miembro del Comité Consultivo del Registro del Cáncer de San Salvador, miembro de la Alianza Nacional para la Prevención y Control del Cáncer en El Salvador y campeona del país del programa Cancer Advocates de la Unión Internacional contra el Cáncer. También está el doctor Miguel Antonio Uribe, que el doctor es médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Cuenta con la subespecialidad de ginecología oncológica por el Hospital General de México, además de una maestría en administración de instituciones de salud. Actualmente es profesor titular del curso de colposcopía y patología del tracto genital inferior en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México y se desempeña como director médico de las clínicas Reina Madre, Metepec, en el Estado de México. También, no por última menos importante, la doctora Lizeth Gálvez Hernández. La doctora Gálvez desde hace 6 años trabaja comisionada al Instituto Nacional de Cancerología, INCAN, donde desarrolla proyectos de investigación y proporciona atención psicológica desde una perspectiva biopsicosocial a pacientes con cáncer de mama. Es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores, estudió la licenciatura y doctorado en la Facultad de Psicología de la UNAM,
y ha sido docente ininterrumpidamente desde el año 2006 de nivel licenciatura, posgrado en psicología y medicina en UNAM y en universidades privadas. Ha trabajado como psicóloga de pacientes con enfermedades crónicas desde el 2002 en diversos contextos hospitalarios públicos. Ha publicado artículos relacionados al dolor musculoesquelético y actualmente al cáncer de mama. Ha escrito capítulos y compilaciones de libros sobre psicología de salud. Muchísimas gracias a los 4 que me acompañan en este panel y bueno, vamos a arrancar con una ronda de preguntas como para abrir esta temática tan importante que nos compete en el día de hoy. Voy a arrancar con el doctor Enrique Vargas Rocha y te voy a preguntar, Enrique, ¿cómo la pandemia ha afectado el acceso a la salud de la mujer en el lugar donde vos trabajás? Estás en silencio, Enrique. Perdón. Ahora sí, gracias. Gracias Natalia, gracias al comité organizador por tan bella iniciativa y empezar a hablar de eso y hablar justamente a Latinoamérica, que es nuestra región y es de la que nos debemos sentir más orgullosos, porque sin duda históricamente hemos pasado por muchas cosas. Escribimos una vez más la historia y cómo lo vemos Latinoamérica. Entonces, desde mi perspectiva, desde mi trinchera, desde mi frente, lo que te puedo contar, finalmente es que en el área de cáncer, y específicamente en mi área de expertise, que es cáncer de mama, en ningún momento bajamos los brazos. O sea, la verdad es que sabíamos que el cáncer no espera, que las enfermedades crónicas no esperan. Obviamente las pacientes van a seguir acudiendo a buscar un servicio, pero se reconstituyó el sistema de salud en nuestro país y seguramente en todo el mundo. Entonces, lugares a donde habitualmente iban los pacientes, y me refiero a instituciones que no éramos nosotros, se convirtieron en hospitales COVID y finalmente no es que rechazaran la atención, sino la paciente tuvo que buscar opciones. Entonces, pacientes que no recibíamos antes, nosotros incrementamos en el 2020 un 250% de nuevas pacientes que no habíamos visto en el 2019. Y la verdad es que fue un gran reto para el equipo, porque finalmente teníamos que ver a todas las pacientes en las condiciones como estuvieran y como estaban, y literalmente reinventarnos día con día y aprovechar los más mínimos recursos que necesitábamos. Y aprendimos 3 cosas desde mi punto de vista muy importantes. Número 1, a saber optimizar. Número 2, a saber de alguna forma optimizar las prioridades que teníamos que tener enfrente, pero sobre todo a trabajar en equipo, ya no perder el estilo de la buena atención. Creo que esa es mi visión muy personal. Sin duda pasamos por muchas cosas, por incertidumbre, por miedo, por cuidar a nuestro personal de salud en términos de desgaste emocional, cuidar a nuestros pacientes. Sí nos reinventamos día con día, semana con semana, mes con mes, y lo seguimos haciendo. Y creo que hoy lo que sabemos es, todavía hay mucho que hacer por delante. Muchas gracias, doctor. Te traslado, doctora Elizeth Ruiz de Campos, la misma pregunta. ¿Cómo ha afectado la pandemia en el acceso a la salud de las mujeres en este tiempo que estamos transcurriendo en todo el mundo, pero particularmente en Latinoamérica? Gracias. Estás muteada también, Lizeth. Ok, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, nosotros podemos hablar de que tuvimos un antes y un después, quizá de la fecha para nosotros 14 de marzo. ¿Por qué? Porque realmente, pues en esta fecha es que estábamos nosotros expectando, nada más como espectadores, más bien, qué es lo que sucedía en otros países, cuando en esa fecha se declara el estado de emergencia en nuestro país y rápidamente pues se traslada toda esa situación ya a nosotros. Luego, realmente, a partir del día 21 de marzo, se confirma en nuestro país, se decreta una cuarentena, un estado de excepción, más bien, donde obviamente ya había una pérdida de derechos constitucionales, porque el estado de excepción precisamente consiste en eso. Y precisamente uno de los derechos que estaba en ese momento, digamos, suspendido, era el hecho de libre tránsito. De esa manera se bloqueó el acceso, prácticamente parte geográfica,
de la población y en especial de las mujeres a todos los servicios de salud. Además de eso, se decreta después un confinamiento con una cuarentena domiciliar obligatoria con medidas muy, muy restrictivas. ¿A cuáles me refiero? Que solo personas autorizadas podíamos salir, pero si una persona no estaba autorizada, la detenía los cuerpos policiales y la enviaba a un centro de contención. Eso además generó, ¿verdad?, en las mujeres un miedo también, porque si se salía sin no estar autorizado, lejos de eso también era detenida, ¿verdad?, y trasladada a un centro de contención. Eso de nuevo aumentó también la presión para que las mujeres obviamente no se pudieran accesar a los servicios de salud. Además de eso también, que hubo una readecuación de los servicios de salud y esto bajaron también los servicios de consulta. ¿Cuáles son los más importantes? Los servicios obviamente que tenían que ver, hablando en el caso específico de la mujer, todos los con la consulta prenatal, incluyendo obviamente todo el seguimiento que se da a ese nivel que es tan importante para la salud de la mujer, consultas también a nivel preventivo para cáncer en el área específica que nosotros trabajamos. Se suspendieron la toma de citologías, la toma de ultrasonografías, mamografías, colposcopías, en fin, con datos del Ministerio de Salud casi se bajó la consulta a un 80%. Solo declaradas emergencias las que estamos atendiendo. Además, ¿verdad?, de que el sistema empezó también con la situación de empezar a recibir más pacientes con COVID y por lo tanto también se aumentó también el miedo de la mujer a que si salía también se podía contaminar de COVID. Todo eso, obviamente, si lo sumamos, tenemos cómo afectó la pandemia. Bueno, el confinamiento estricto, la restricción de la movilización, el miedo de las mujeres a contraer el virus, la orientación de la reorientación, de los servicios de salud a la atención de la pandemia. Hubo también una respuesta estatal al COVID-19 sin enfoque de género. Esto ya realmente evidenciado por un análisis que se ha hecho de todos los decretos que salieron para poder atender la pandemia, hecho ya por organizaciones de mujeres, donde el 43% de estos decretos no contemplaban ninguna medida que apoyaba, ¿verdad?, a los grupos de mujeres en vulnerabilidad. Por lo tanto, la red de atención ginecológica y obstétrica fue interrumpida con suspensión de los servicios ya mencionados y también la suspensión de los servicios de detección temprana de cáncer de mama. Por lo tanto, ¿qué es lo que produjo la pandemia? Produjo una afectación grave del acceso de la salud de las mujeres. Muchísimas gracias, doctora. Creo que vamos a ir coincidiendo, si bien con algunas diferencias en cada país con las medidas tomadas, pero sí con muchas similitudes, lamentablemente, digo, porque va en detrimento al acceso a la salud de las mujeres. Me gustaría, doctora Lizeth Gálvez, darle la bienvenida de nuevo y escucharla en esta primera pregunta de cómo afectó en los servicios en los que usted trabaja. Muchas gracias. Bueno, yo trabajo con el doctor Bargalló en el INCAN también. Yo creo que desde la perspectiva, yo hablaría desde la perspectiva del psicólogo, desde el individuo, un poco lo que decía la tocaya, doctora Lizeth. Es decir, era posible que las instituciones estuvieran abiertas, pero yo creo que uno de los obstáculos, una de las afectaciones en la paciente fue el miedo al contagio, precisamente, ¿no? Tuvimos varias pacientes, les voy a mostrar un caso más adelante, en el que tuvimos que trabajar para ello. Entonces, definitivamente creo que la primera razón es esa, o sea, la pandemia y al final, yo creo que es cierto lo que dice la doctora Lizeth, las reglas, la infraestructura que se creó a nivel gubernamental para lidiar con este problema, también estuvieron ahí jugando un papel muy importante en las afectaciones, generando en las pacientes problemas psicosociales, dentro de ellos las fobias, la ansiedad, pero socialmente, desde mi punto de vista, creo que la pandemia también exacerbó los obstáculos del acceso, es decir, las pacientes más pobres tenían más dificultades para acceder también. Incluso los mismos pacientes mayores que tenían dificultades tecnológicas, por ejemplo, también creo que se exacerbaron esa dificultad. Algunos de nuestros pacientes perdieron el empleo también, entonces eso definitivamente causa una afectación y dificulta el acceso. Y también es cierto que sumado a la historia previa del paciente, algunas de ellas disminuyeron su red social, lo que también pues afectó importantemente en la manera de resolver o acceder a los medios. Entonces, bueno,
pues desde el individuo creo que también es una interacción en conjunto, no solamente es la institución, sino también qué pasa en el individuo y cómo el individuo lidia con estas dificultades. Muchas gracias. El doctor Uribe está con unos problemas técnicos, en breve se va a sumar a este panel porque estamos muy deseosos de escucharlo. En este sentido de que venimos hablando de que si bien la pandemia profundizó algunas cuestiones, también sabemos que el acceso a la salud de las mujeres venía dificultándose desde antes. ¿Cuáles son, Enrique, en tu visión, los rubros más críticos que se dejaron de atender en la reorientación de servicios médicos y que deberían retomarse lo antes posible, antes de que se pierdan los logros que se habían alcanzado previo a la pandemia? Mira, a mí me parece que sin duda se rompió la organización de cómo íbamos haciendo muchas cosas. Sin duda habrá que aprender que ya no va a ser igual y que tendremos que aprender a que muchas cosas que empezamos a emplear en términos de priorizar, vale la pena también aprender de ellas y no regresar a lo anterior. Pero sin duda creo que la redistribución de pacientes se perdió. O sea, si de por sí en nuestro país el paciente no tenía a veces claro a dónde tenía que acceder a su sistema de salud, con quién debería ir, hay un retraso muy importante entre que la paciente tiene algún tipo de síntomas. Ahorita voy a hablar de cáncer de mama, pero me podría extender a cualquier enfermedad y no sabe de dónde ir. Y hoy, si aprendemos de eso, la red de información para atenderse por COVID funcionó mejor, y creo que tenemos que aprender que eso funcionó para a dónde te tenías que dirigir, y creo que eso puede emplearse para algunas otras enfermedades cardiovasculares, metabólicas, cáncer, sin duda cuestiones prenatales. Entonces creo que sí hay que aprender a que en este momento de redistribución de a dónde tiene que ir el paciente, del conocimiento, creo que incluso la medicina virtual, creo que sí tenemos que aprender de eso. Y creo que ¿qué se dejó de hacer? Sin duda, una atención organizada. Creo que tardamos mucho tiempo en organizarnos. Creo que tuvimos Latinoamérica, tuvimos tiempo en entender qué era lo que estaba pasando en Europa y tuvimos tiempo de qué estaba pasando en Asia. Y creo que nos dormimos, como dijo alguien hace unos minutos. Y creo que así como perdimos la oportunidad de cómo organizarnos, creo que hoy no podemos perder una vez más la oportunidad de cómo reconstituirnos también en la organización. Creo que ese sí es una deuda histórica que tenemos de no aprender de otros, y creo que sí tenemos que voltear a verlo e incluso latinizar mucho hacia nuestra cultura, qué es lo que podemos hacer. Creo que si aprendimos a trabajar en equipo en este momento de crisis, creo que tenemos que extender esa acción de trabajar en equipo y de optimizar esos recursos. Hay un tema, hoy estamos viviendo en nuestro país todo un tema de ir caminando hacia la gratuidad, y creo que sin duda tengo buena fe en que eso lo vamos a lograr, pero la incertidumbre de los cómo, eso es lo que queda mucho en el ambiente. Y creo que la información, entre más tengamos información a diferentes niveles, pero sobre todo a la población general, creo que lo que va a disminuir es el estrés que estamos viviendo en ese sentido. Entonces, digo, creo que la distribución de materiales, de medicamentos y de recursos, creo que es lo que todavía no se termina de establecer con una mejor precisión y organización. Y creo que nos va a cobrar la factura en cualquier momento esa falta de recursos contextuales. Gracias. Doctora Lizeth, en el caso de El Salvador, ¿cuál es su visión de cuáles son los rubros más críticos que se han visto afectados durante este tiempo de aislamiento? Bueno, continuando con lo que habíamos hablado de cómo afectó realmente la pandemia, encontramos nosotros estos puntos críticos quizás. Uno, obviamente, refiriéndonos a la falta de acceso de los servicios de salud sexual y reproductiva, fue uno de los puntos críticos, ¿verdad?, que nosotros encontramos. 2, la falta de acceso a las pruebas de detección temprana de cáncer. 3, la falta de acceso a los servicios de consulta externa, precisamente a mujeres con padecimientos crónicos, lo que estaba hablando también el doctor Enrique,
con respecto a aquellas mujeres con hipertensión, con obesidad, con otro tipo de padecimientos que también, ¿verdad?, suspendieron todo su tipo de consultas y seguimientos. Hubo también algo que no se ha mencionado acá, que es parte también importante de la salud pública y en nuestros países latinoamericanos es de suma importancia, que también se aumentó la violencia de género y la violencia sexual, ¿verdad? Y la intrafamiliar. Esto ha generado también un problema también más de salud pública. Y también hubo falta de acceso a los servicios de salud mental, tan importantes también, ¿verdad?, que ya lo describió la doctora Lizeth Gálvez, que es una situación que estamos en deuda. Ahora, ¿qué nos llevó esto en El Salvador? Lo primero y quizás más grave de decir, que en nuestro país, en los meses más duros de la pandemia, imagínense ustedes que se reportaban por las organizaciones de mujeres un aumento de los feminicidios en El Salvador. Para un periodo realmente, primero se demostró que la violencia, o sea, los feminicidios, habían matado más mujeres que el COVID. Entonces, esto es una cosa grave también que se ha dado, ¿verdad?, cuando estamos hablando de la afectación de la salud, del acceso a la salud a las mujeres en esta época de pandemia. Además de eso, por la falta de acceso también a los servicios obstétricos de controles prenatales, también el Hospital Nacional de la Mujer, que es el hospital de tercer nivel de referencia nacional, reporta también un aumento de la mortalidad materna. En el 2019 se reportó en todo el año 8 muertes maternas, ¿verdad? Esto ya casi se había doblado para el primer semestre, de este año con relación a la pandemia. ¿Qué es realmente las causas más importantes de mortalidad materna? Obviamente, ¿verdad?, han sido 11 mujeres fallecidas. Imagínense, el año pasado teníamos 8 en todo el año, hoy solo en el primer semestre tenemos 11, donde por cuadros graves de eclampsia, de hemorragia cerebral y de COVID han fallecido 11 mujeres que están reportadas solo en el Hospital Nacional de la Mujer, ¿verdad?, como muertes maternas. Esto es otro detalle también importante a ver. Además de eso, también han habido falta de atención porque ha habido un deterioro de los servicios de atención oncológica. Obviamente, porque el paciente oncológico también se fue restringido porque en un momento todos los hospitales del país fueron hospitales COVID. Se habían dicho primero que iban a haber hospitales determinados para COVID, pero cuando esto no sobrepasó, todos los hospitales de la República fueron hospitales COVID. Y entonces había también realmente una situación de mayor exposición para los pacientes oncológicos el estar llegando. Entonces, en ese momento se suspendieron todas las atenciones, excepto aquellos que estaban en ese momento en tratamiento, los cuales se vio cómo, ¿verdad?, se les terminaba el tratamiento, pero sí, no se iniciaron nuevos tratamientos. Obviamente todavía no ha pasado suficiente tiempo para ver cuál va a ser el grado de afectación que con respecto a cáncer vamos a tener. Si antes de la pandemia ya teníamos, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, que más del 70% de los casos se diagnosticaban en estadios avanzados, no sabemos realmente porque no podemos medir todavía el impacto que esto va a tener con respecto al cáncer de mama, cáncer de cuello de útero y otros cánceres en el país. Por lo tanto, nosotros podemos decir que estas afectaciones en nuestro país sí han sido graves en el acceso de salud a las mujeres. Obviamente también las denuncias, ¿verdad?, de la organización, por ejemplo, de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, es que ha habido violación de los derechos humanos, ¿verdad?, especialmente el de las mujeres, y el derecho más violentado durante la época de la pandemia ha sido precisamente el derecho a la salud. Muchas gracias, doctora, y me parece muy oportuno traer a la mesa la cuestión de violencia de género en todo este tiempo donde la agenda de los medios de comunicaciones ha pasado solamente por COVID. Hemos visto en todos los países de Latinoamérica que los casos de violencia no solamente que no mermaron, sino que han aumentado porque muchas de las mujeres se han visto obligadas a permanecer en confinamiento con la persona que ejerce violencia de género diariamente. Y como también mencionaba antes, salir a pedir ayuda con todo lo que cuesta también hacerlo, dar ese paso en este contexto en donde una corría riesgo de que la lleven presa o alguna situación que se ejerza con las fuerzas de seguridad, así que sumamente importante y oportuno traerlo a la mesa. Doctor Uribe, bienvenido, y le traslado las preguntas que veníamos hablando con el resto de los y las panelistas.
cómo la pandemia cree que usted que ha afectado el acceso a la salud de las mujeres en el lugar en donde usted trabaja, y cuáles son los rubros más críticos que considera que se han dejado de atender durante este tiempo y que deberíamos retomarnos cuanto antes. No lo escuchamos, doctor, está en silencio. Ahí está. Buen día, sí, disculpen el retraso, algunos problemas técnicos. Ya aquí con ustedes, alcancé a escuchar un poco de la plática del doctor Enrique y a la doctora Lisette Ruiz. Y obviamente, pues son temas que compartimos todos los latinoamericanos, desafortunadamente. Exactamente es igual en cualquier parte. A diferencia de lo que menciona el doctor Enrique, que estamos aprendiendo de las rutas para poder llegar a cómo llegar a la atención de COVID adecuadamente, pues sí es muy diferente, inclusive en las mismas zonas del país. No es lo mismo estar en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que son las ciudades más grandes de nuestro país, a vivir en Chiapas, en Oaxaca, en zonas muy vulnerables, donde de todas maneras ya por historia cuentan con mucha dificultad de recursos humanos en cuestiones de salud, cuentan con muy escasos recursos económicos para una adecuada atención y cuentan desafortunadamente con el extremo machismo que ocurre en esas zonas, donde la mujer pues rara vez acude de forma oportuna a la atención. Entonces, ahorita, sumado a todo lo que mencioné, que es una mujer vulnerable, una mujer pobre, con escasos recursos, le agregamos el COVID-19, obviamente la combinación se hace terrible. Entonces, si de todas maneras tenía la cultura, o como toda Latinoamérica, de acudir a la atención médica al tener algún problema médico ya como tal, algún padecimiento, algún malestar, y no acudir de forma oportuna o de forma para tamizar cáncer cervicuterino, cáncer de mama, pues obviamente al nosotros decirles que en este momento se cierran las puertas para estos estudios, pues el problema va a ir en aumento. Ya que la cultura desafortunadamente pues no es acudir cuando una mujer está asintomática. En México tenemos 3 problemas de salud muy importantes que yo creo que también lo compartimos con Latinoamérica, que es el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino y el control prenatal. Sí, el control prenatal, que en los últimos 10 años habíamos mejorado muchísimo en cuestiones de mortalidad materna. Desafortunadamente, en el 2020 tomó un repunte la mortalidad materna, pasando con más de 250 casos a la fecha de hoy con respecto al 2019, por ejemplo. Siendo la causa de mortalidad materna, número 1, las muertes por COVID-19. Y estando en la 4ª posición, los casos sospechosos por COVID-19 y en la 5ª posición, muertes por enfermedades respiratorias asociadas al embarazo. O sea, realmente estamos tal vez con una infraestadística, que obviamente también eso siempre ocurre en meses, pero si sumamos todos estos casos de enfermedades respiratorias que ocurrieron en épocas donde todavía no debemos de padecer muertes por enfermedades respiratorias, pues muchos de esos casos también deben ser secundarios a COVID-19. Entonces, en términos redondos, más o menos 250 muertes están asociadas a una enfermedad respiratoria en nuestro país, en las mujeres embarazadas. Entonces eso sí es algo de alerta. Las mujeres no quieren ir a atenderse a las instituciones de salud pública, obviamente están buscando otras alternativas. Algunas que tienen escasos recursos, pues obviamente tienen el nacimiento, obviamente como era antaño, en sus domicilios o en casa de las matronas, con medidas que no son adecuadas, y afortunadamente muchas otras buscan alternativas en medicina privada de costos accesibles. Entonces, pues esos serían nuestros 3 problemas principales con los que estamos padeciendo y luchando ahorita en este momento de COVID-19. Muchas gracias, doctor Uribe, por su palabra y su situación, y es cierto también eso, que más allá del país, depende de la zona, también sabemos que la región, sabemos que también hay brechas en el acceso a la salud y no es menor remarcarlo. Doctora Lisette Galvez, veníamos hablando de los rubros críticos y usted trabaja en el rubro de la psicología y me imagino que ha sido uno de los rubros que más hemos necesitado, pero a la vez que probablemente ha sido más difícil acceder. Así es. Yo creo que el doctor Uribe tiene razón. Al final nosotros, particularmente el doctor Bargalló y yo, trabajamos en una institución pues
en un país como el nuestro, en México, donde la atención está centralizada, ¿no? Y al final habría un sesgo un poco, de alguna manera, ¿no? En cuanto a hablar solo de nuestros pacientes que viven en la ciudad. Lo que es cierto es que también atendemos pacientes de otras zonas pobres del país, pero bueno, al final creo que nosotros hemos podido, como decía el doctor Bargalló, atender a las pacientes y darles una oportunidad para acceder a ellos, utilizando la maximización de los recursos que ellos tienen y que nosotros tenemos en nuestros hogares para cumplir con el confinamiento y con los rigores sanitarios para no ponernos en riesgo. Definitivamente creo que las pacientes que pudimos atender, las pudimos atender solo en la urgencia, es decir, solo en aquellas situaciones que estaban obstaculizando en este momento su acceso, porque lo más importante, y también vale la pena decir que no estamos hablando de todas las mujeres, estamos hablando de la experiencia que tenemos con pacientes con enfermedades crónicas como es el cáncer de mama, y que no es lo mismo hablar de una mujer que no tiene una enfermedad crónica. En este caso, en términos psicológicos, la prioridad es buscar que físicamente ella se encuentre bien y que si lo está obstaculizando la situación psicológica, en la mayor medida posible para lograr eso. Entonces, creo que los rubros más críticos que dejamos de atender eran aquellos que atendíamos a profundidad, ¿no? Problemas que tenían que ver con trastornos psicológicos que estaban siendo consecuencia de estar enfrentando un diagnóstico como este y todo lo que eso implica, y nos quedamos solamente en lo urgente, en lo que hay que resolver, en una atención breve, tratando de maximizar los recursos. Entonces, pues sí, al final estamos solo atendiendo lo más urgente y probablemente estemos dejando de lado pues los casos que están ahí, que no buscan atención o que no son tan severos y que no podemos canalizar porque no nos damos pues abasto con los recursos que tenemos hasta el momento. Muchísimas gracias. Bueno, ahora quisiera pasar como más a la acción de cómo nos hemos reinventado y cómo se han reinventado los servicios de salud en este tiempo, y me parecía también interesante destacar esto, de que muchas cosas que hemos en este momento de caos organizados, me parece que hay muchas cuestiones que son muy buenas para mejorar el acceso a la salud de las mujeres, desde ya que hay un montón de otras barreras que deberemos seguir trabajando para eso, pero sí está bueno destacar las acciones que se han desarrollado y que están buenos que continúen. Entonces, le quiero preguntar al doctor Enrique qué acciones ha implementado una institución tan importante y trascendente, no solamente para México, sino para toda la región, como lo es el Instituto Nacional de Cancerología, para contrarrestar los efectos que ha tenido la pandemia en el acceso a servicios de salud de las mujeres con enfermedades crónicas, como es el cáncer, y que requiere de un seguimiento estrecho y continuo y que no se puede tomar licencia por COVID. Gracias, Natalia. Si no tienes inconveniente, me voy a tomar unos 5 minutos y te voy a presentar unas diapositivas un poquito para ponerle un poquito gráfico lo que Por supuesto. Que hemos estado un poco haciendo. Y si puedo, espérame, déjame encontrarla. Compartir. Ahí se ve, ¿verdad? A ver. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ahí estamos accediendo. Si ya está mi presentación y mi pantalla, tú me dices, Natalia, Ahora no, yo no la veo, pero ahí estoy esperando que los de la técnica que están trabajando tanto nos avisen cuando la veamos todos. Ya puse compartir pantalla, pero no sé. En teoría ya puse compartir. Híjole. Si no la puedo compartir yo, a lo mejor ellos me lo pueden poner. A ver. Sí. Voy a intentarlo otra vez para compartir. Muy bien. Tenés que seleccionar la ventana de tu presentación. Acá nos dicen, así la podemos ver
completamente. Listo, ya estamos. Hemos aprendido tantas cosas en esta virtualidad y durante toda esta pandemia. Ay, sí, ahora sí la vemos perfectamente, doctor. Perfecto, entonces, mira, quiero poner un poco el contexto de, hablemos de la mujer en México y yo creo que, o sea, del Río Bravo, que es nuestra frontera norte, hasta la Patagonia, creo que somos muy similares. Y entonces, la mitad de nuestra población son mujeres. Puntualmente el 43% es económicamente activa y nosotros hoy tenemos que hablar de la vida reproductiva en donde están esas edades. El 50% de las mujeres se encuentran entre 30 y 55 años. Entonces, ese es el perfil de nuestra mujer mexicana y yo me atrevería a decirlo, nuestra mujer latinoamericana. Entonces, al final del día, estamos hablando de alrededor de casi 30 millones de personas ocupadas que son mujeres y hoy representan el 43%, 44% de nuestra economía nacional en todos los escenarios. Entonces, de alguna forma, la importancia de estar hablando en esto creo que se ha remarcado muy bien y por qué sensiblemente tenemos que voltear y levantar la voz en todos estos sentidos. Porque además de eso, en nuestro país, del 50 al 60% de los hogares mexicanos está representado como la jefa del hogar recae en esa mujer y prácticamente en un 40% como el único sostén económico de esas familias, independientemente de todos los factores socioculturales que esto representa. Entonces, cuando volteamos a ver todas estas condiciones, creo que hay que voltear de ver sin duda en todos los sentidos, en todos los ámbitos de por qué cuidar la salud de las mujeres en México y en Latinoamérica, porque no nada más tenemos que hablar de mujeres en edad, o sea, reproducción no nada más es fecundidad, sino es realmente todo el contexto de la edad más plena que puede tener a todos los niveles la mujer, ¿no? Cuando hablamos epidemiológicamente, parte de mi experiencia de cáncer de mama, y en la gráfica de la derecha lo que estamos viendo es el promedio de edad que tienen. Y hoy tenemos que hablar que de las hispanas alrededor del 65% tienen alrededor de 65 años, pero hacia México y hacia el INCAN es alrededor de 50 años. Entonces, hoy tenemos que hablar de que es el cáncer más común en la mujer en todo el globo terráqueo. Hoy tenemos que hablar de que hay más de 2 millones de nuevos casos en el 2019. Y finalmente tenemos que hablar de qué fue lo que pasó. Y nosotros teníamos 3 objetivos primordiales: minimizar los riesgos de exposición, optimizar los recursos y sin duda dar lo mejor posible dentro de los límites de los que ya estábamos antes de la pandemia. Entonces, si lo pudiéramos poner en un solo contexto, nosotros teníamos que priorizar todo en un escenario de escasez de recursos y caminando rápidamente a tener más escasez de recursos. Entonces, realmente estábamos en una tarea titánica. Desde mi punto muy puntual de vista, estábamos enfrente prácticamente de 2 pandemias: la pandemia COVID-19 y la pandemia del acceso de salud digno y completo de nuestras mujeres. Entonces, ¿cómo priorizar sin afectar la enfermedad? Nosotros teníamos que dar prioridades. Ya hablamos de prioridad alta, hablamos de prioridad intermedia, prioridad baja, y sin duda, ¿cómo de entender esto? Pues lo que nos lo dio es el expertise de entender cuál teníamos que ver primero, cuál después, sin afectar prácticamente a ninguno de los grupos. Entonces, nosotros nos dimos la tarea a disminuir el plazo en que llegaba nuestra paciente e iniciaba un tratamiento, sin importar en un inicio exactamente cuánto costara en términos de recursos materiales. Yo les platicaba hace unos momentos que nosotros en la preconsulta, nuestras pacientes de primera vez aumentaron un 250%. La consulta externa bajó porque nosotros teníamos que optimizar nuestros recursos. Se dieron algunas consultas a distancia, se trasladaron a algunas pacientes que tenían ya un seguimiento y en lugar de verlas cada 4 meses dijimos, pues la vemos en 6 meses o la vemos el año que entra. La quimioterapia ambulatoria fuimos priorizando en no disminuir. Nosotros teníamos una hospitalización prácticamente casi del 100%. Bien decía alguna de mis compañeras previamente, no sabemos cuál es el impacto que va a tener en la mortalidad.
Lo cierto es que en términos quirúrgicos, y este es un dato que nosotros estamos ya preparando la publicación, ustedes son los primeros que están viendo estos datos, y finalmente es una corte de lo que tuvimos previo a los procedimientos quirúrgicos previos a COVID-19 y después de COVID-19, y lo que les quiero enseñar es que nosotros tuvimos que hacer cirugías mucho más radicales. Pacientes que probablemente podían ir a una cirugía conservadora, las llevamos a mastectomía, porque finalmente no es que no nos importara la calidad de vida de las pacientes, sino teníamos que darle una priorización y empezamos a operar pacientes que probablemente no íbamos a tener recursos para darle quimioterapia neoadyuvante, dígase, tratamiento con medicamentos, que tuvimos algún momento de escasez de medicamentos o de sillones de quimioterapia y las llevábamos a cirugía para no impactar la supervivencia de las pacientes. Si vemos en esta gráfica, difícil de leer porque hay muchos números, pero lo que quiero enseñar es que en mayo disminuyó prácticamente a solamente 12 pacientes para estarlas operando. Y luego nosotros vamos en un repunte sin duda para estar operando, sin duda no solo las mismas pacientes que operábamos la época anterior COVID, sino incluso el doble de pacientes. Entonces, sí ha sido un esfuerzo titánico y lo importante no nada más era tener la seguridad desde el punto de vista oncológico, sino también tener la seguridad tanto para las pacientes como para el personal de salud, en donde todos nuestros pacientes llevan un hisopado negativo para COVID e incluso un ATAC, si es sospecha, también se difiere en la cirugía. Nosotros aprendimos que si cuidábamos no solo a las pacientes, sino al personal de salud, teníamos desenlaces muy positivos. Entonces, hoy tenemos una cirugía, un tratamiento inicial rápido y un procedimiento incluso seguro para todos. ¿Qué hemos aprendido? Aprendimos a priorizar, aprendimos a trabajar en equipo y aprendimos a buscar alternativas. Y en eso sí somos muy buenos. En eso sí tenemos que saber que los latinoamericanos siempre hemos estado en crisis y sorteando la crisis y esquivando balazos, sin duda. Y hoy creo que es el momento para buscar nuestras mejores armas, para buscar alternativas de tener la mayor efectividad posible, porque poniendo en el centro a nuestros pacientes, sin importar de qué enfermedad estamos hablando, sin duda vamos a tener un impacto muy importante. ¿Qué quiero llevarme a casa? Pues que no bajemos la guardia, esto no ha terminado, no nos cansemos, respiremos un poco, ya viene la vacuna no es la respuesta a todos los males, sin duda tenemos que actualizarnos constantemente, tener una conciencia de la situación actual, que estamos viviendo en este momento, sin duda reforzar la educación de los pacientes, porque la educación no solo es para ahora, sino para nuestro futuro mediano y largo plazo, concientizar a los médicos de primer contacto para decir, el tercer nivel de atención, estamos esperando que nos ayuden también ustedes, y sin duda, hoy no bajar la guardia en la investigación, porque conforme tengamos datos más importantes, podremos tener, sin duda, datos duros para cambiar estrategias. Sin duda, hoy hay que hablar de redes interestatales, nacionales e internacionales para buscar mejor tratamiento. Muchas gracias. Dejo de compartir para que sigas, Natalia. Muchísimas gracias, Enrique. Muy claro y muy certero y se aplica claramente a todos los países de Latinoamérica, desde México hasta nuestra Patagonia. Exactamente, y aprovecho la oportunidad para agradecerle a todos los y las médicas latinoamericanos y todo el personal de salud que ha estado en la primera línea y desde la primera hora, y como muy bien lo dijiste, esto todavía no terminó, nos queda un largo rato. Espero que hayamos aprendido, no solamente ustedes como equipo de salud, sino toda la sociedad, y que salgamos refortalecidos y mejores, o eso por lo menos es el deseo que tenemos todos. Doctora Lizeth Ruiz de Campos, quisiera saber, bueno, ¿qué ha sucedido en El Salvador a lo largo de estos meses de pandemia? ¿Qué acciones se implementaron? Sobre todo también de la sociedad civil en pro de la salud de la mujer, que también sabemos que muchas organizaciones han estado también ahí acompañando a todas las personas con enfermedades o infecciones crónicas a transitar lo mejor posible estos momentos y acceder también a una salud integral. Doctora, la escuchamos, creo que iba a compartir la pantalla, ¿usted también? También vamos a hacer ¿cómo le dijeron? El ejercicio de compartir la pantalla.
pero no la vemos, ¿verdad? Todavía no. Porque aquí me aparece compartir. Yo le doy compartir. Pero no sabemos. Tenés que seleccionar la ventana donde está la presentación. Ok. Ha sido parte de todo este tiempo también, estas cuestiones virtuales que han complicado en algún... Sí, cada una tiene su... Sí, cada plataforma igual nos ha facilitado el encuentro y además creo que ha potenciado mucho más estos encuentros entre profesionales de diferentes países que quizás antes se daban menos, así que esperemos que eso también lo aprendamos y lo continuemos. Ahora se ve muy bien, doctora, la escuchamos. Entonces, como cuando a una mujer le pregunta realmente qué es lo que lleva en la cartera, a veces uno dice mejor que pregunten qué es lo que no lleva en la cartera. Y entonces en esta situación también, cuando la pregunta nos dice usted qué es lo que ha sucedido, pues vamos a decir qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Y qué es lo que no ha dejado de pasar aquí durante la pandemia en El Salvador. Como bien dije, para hacer un recordatorio, que todo se inicia para nosotros el 14 de marzo, donde se solicita el estado de excepción. Y la otra fotografía que ustedes ven, obviamente, son los cuerpos de seguridad, porque salió la Fuerza Armada y salió la policía en el combate a la pandemia, ¿verdad? Por eso no estamos viendo nosotros al personal de salud, sino estamos viendo realmente al personal militar, ¿verdad? Que es el que llevó en primera fase, ¿verdad? El confinamiento de la población. El 21 de marzo dijimos se decreta la cuarentena domiciliaria obligatoria y de nuevo estamos viendo ya la policía, ¿verdad? Restringiendo el paso de todas las personas, el tránsito de las personas y cada vez más, ¿verdad? Se hacía mucho más difícil el poder salir de la casa y el lema, obviamente, de todos era quédate en casa porque la cuarentena es la mejor forma de prevenir el coronavirus. Pero entonces nos enfocamos en la prevención del coronavirus y olvidamos todo lo demás. Esto es lo que hablamos, ¿verdad? Que la pandemia nos produjo a nosotros este confinamiento estricto, ¿verdad? Restricción a la movilización, miedo de las mujeres a contraer el virus, reorientación de los servicios de salud a la atención de la pandemia, hubo una respuesta estatal al COVID-19 sin enfoque de género y obviamente hubo una suspensión de la red de atención ginecológica y obstétrica con todos los servicios preventivos también, en cuanto también al cáncer, que es el área de que nos desenvolvemos en nuestra asociación. Pero eso nos llevó a una afectación grave del acceso a la salud de la mujer. Y además de eso, ¿verdad? Que por un lado estábamos restringiendo que las mujeres salieran, pero por otro, ¿verdad? Las mujeres tenían que hacer grandes colas para accesar también a la ayuda estatal. Y entonces ustedes ven aquí, ¿verdad? Cuando se anunció, obviamente, la ayuda que se iba a dar de $300 a la población, y estas eran las mujeres que llegaron a solicitar, que no habían salido favorecidas con eso. Eso fue realmente que el confinamiento se perdió porque eran colas de centenares de personas reclamando por la ayuda estatal para aliviar pues, el efecto de la pandemia en sus hogares. Y la mayoría de personas que estaban haciendo cola obviamente eran mujeres. Esto obviamente ha sido denunciado por la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos sobre las afectaciones a derechos humanos de las mujeres en la emergencia por COVID. Obviamente, ¿verdad? Como ya les dije, el acceso a la salud, el derecho a la salud, resultó ser el derecho más afectado en las mujeres. Los puntos críticos hablamos de falta de acceso a los servicios de salud reproductiva, específicamente estamos hablando del punto más importante de los controles prenatales, falta de acceso a las pruebas de detección temprana de cáncer, falta de acceso a los servicios de consulta externa, aumento de la violencia de género y falta de acceso a los servicios de salud mental. ¿Qué nos llevó a esta situación? A los dos puntos críticos más grandes que hemos encontrado, como es el aumento de los feminicidios en El Salvador, que superan las muertes de COVID cuando estaban haciendo esta denuncia. Y decíamos nosotros, fíjense bien que durante el periodo de la emergencia, del 14 de marzo al 14 de junio, se habían contabilizado un total de 21 feminicidios, pero en contraparte 20 las mujeres que habían perdido la vida por el COVID. Y esto es como también, ¿verdad? Se estaban denunciando, miren, el alarmante aumento de feminicidios en El Salvador durante la cuarentena. Otra de las situaciones de puntos críticos fue el alza de muertes maternas, como ya dijimos, en el Hospital Nacional de la Mujer, que es donde tenemos estos datos. Falta realmente recopilar los datos de todos los hospitales, pero como este es el hospital de tercer nivel de referencia, tomamos en cuenta nosotros este dato muy importante. En el primer semestre, dijimos, del año,
se habían reportado 11 mujeres que fallecieron por cuadros graves de eclampsia, hemorragia cerebral y COVID-19. En todo el año pasado, los decesos fueron 8. Esto nos está evidenciando un aumento en las muertes maternas. También se denunció durante la pandemia el deterioro también de la atención en salud, tanto por la falta de atención a pacientes con cáncer, como también, ¿verdad?, el riesgo de muerte en pacientes oncológicos de nuevo en el hospital por la falta y escasez también de medicamentos, de los cuales también hemos compartido con otros países. Esto realmente se viene desarrollando a partir que dijimos del 18 de marzo, que se presentó también el primer caso de COVID-19 en nuestro país. El 31 de marzo fue la primera persona que se reportó por una defunción por esta causa. Y el 9 de mayo, ¿verdad?, también Salud Informa sobre la primera muerte por COVID del personal de salud. A la fecha, ¿verdad?, hay datos oficiales, hay datos del Colegio Médico, donde realmente el personal de salud supera, pues, ¿verdad?, arriba de las 100 muertes, y esto también vino a agravar ya la situación en la cual nosotros estábamos. ¿Cómo estamos ahora? Pues al 8 de diciembre, que fue la actualización que tomé yo más cercana para este día, nosotros tenemos confirmados por datos oficiales 40.551 casos. Obviamente, como en todos los países hay su registro, hay diferentes fuentes que hablan de su registro, tanto a nivel de casos como a nivel de muertes, porque también el nivel de muertes oficialmente reportado es de 1.168, donde las fuentes consultadas denuncian un subregistro en el caso de los casos confirmados del 400% y en el caso de las muertes confirmadas el 600%, porque se han sido contrastadas con los datos de las municipalidades del aumento de las muertes en ese mismo periodo. De los casos confirmados, obviamente casi el 50% estamos hablando, ¿verdad?, que hay de casos de mujeres y de hombres. No hay mucha diferencia, pues, en cuanto al género. Esta es la curva de presentación de los casos en El Salvador durante la pandemia. Vean ustedes que los primeros meses de marzo, abril y mayo nosotros nos mantuvimos ciertamente bajo un ascenso leve, pero obviamente empieza mayo y vamos a analizar también un poquito las causas después. Se da una subida realmente, ¿verdad?, donde tiene su mayor punto a finales de julio. Junio fue en ascenso, julio casi nos vimos colapsados los sistemas de salud y luego tuvimos una caída drástica realmente y tenemos, ¿verdad?, picos y ahora estamos de nuevo en un pico en ascenso. Ahora bien, ¿qué más ha sucedido en el país? Pues bueno, ¿verdad?, cuando estábamos a punto realmente del colapso de los hospitales que estaban ya, que yo les dije que todos los hospitales eran hospitales COVID, se inaugura pues el Hospital El Salvador, que es un hospital netamente designado para COVID, y se inicia el descongestionamiento de los servicios. A la fecha, ya solo este hospital es el que está manejando los casos de COVID. Los demás hospitales, excepto el Hospital Nacional de la Mujer para casos de mujeres embarazadas o relacionados con la obstetricia, están siendo ingresadas en el Hospital Nacional de la Mujer. Ahora bien, además de esta situación de la pandemia, como sucede en nuestros países, que ya de por sí somos vulnerables, porque como dijo un doctor que me precedió, siempre hemos estado en crisis, también los desastres naturales son parte de nuestra vida y que no haríamos mal si no los traemos también a cuenta, porque si está manejando una pandemia, pero de repente, por ejemplo, nosotros que tuvimos en este año el huracán, ¿verdad?, y que se convirtió de nuevo en tormenta tropical Amanda, donde la noche del 31 de mayo, imagínense ustedes, ¿verdad?, causó 14 muertos, destruyó 50 viviendas y hubo un desalojo y una movilización de más de 4.000 personas. Imagínense ustedes nosotros conteniendo la pandemia con un confinamiento domiciliar. Pero ¿qué es lo que sucede durante esta emergencia? Que hubo una movilización de personas para centros, obviamente, albergues donde no estaban preparados para albergues de manejo de epidemias, sino en albergues en manejo de desastres naturales. Por lo tanto, reacomodar esos albergues con lo que se necesitaba a la vez de distanciamiento social, de medidas de bioseguridad. Vaya que esto implicó un reto bastante grande, del cual obviamente pues no estábamos preparados para ello, y por eso es que las consecuencias, ¿verdad?, de ese aumento, de esa subida, obviamente fue, imagínense ustedes, después del 31 de mayo, que tuvimos ese ascenso para, obviamente, junio y julio.
Además de eso también, ¿verdad? Tuvimos otros desastres naturales, no solo la tormenta Amanda, sino también tuvimos la ETA, también Iota, y otras cosas más que nos han venido, deslaves también a causa también de estos desastres naturales por la vulnerabilidad en que viven nuestras poblaciones. En El Salvador, la gran cantidad realmente de personas que viven pues a orillas de los cerros, a orillas de los ríos, y esto conduce a mayor vulnerabilidad. ¿Qué es lo que ha hecho la sociedad civil, verdad? En este contexto del cual nosotros les hemos hablado. Pues en el caso, obviamente, de la Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer, gestionó durante esta pandemia, obviamente, la donación de medicamentos. Gracias a Dios, tuvimos medicamentos, arriba de $1 millón para tratar pacientes oncológicos, pero además de eso también, ¿verdad? Nosotros gestionamos también ayuda de insumos de bioseguridad para también la parte médica y para nuestras pacientes. O sea, las pacientes que estaban atendidas en ese momento se les dio todo el soporte, tanto en transporte como en gestionarles también esa movilización desde sus casas, también a los cuidadores, y con los insumos, obviamente, de bioseguridad. Se preparó un kit, ¿verdad?, que contenía mascarillas, que contenía alcohol gel y tenía otros insumos, y se les dio a todas las mujeres que estaban llegando a quimioterapia en el hospital. Y, ¿verdad?, obviamente, ¿verdad?, nuestro lema es que Asaprecan es yo soy acceso, precisamente para nosotros, ¿verdad?, siempre estar trabajando con el centro de nuestra atención basado en nuestras usuarias, basado en garantizar ese derecho a la salud de toda nuestra población, en especial de las mujeres. Muchísimas gracias, doctora, e insisto en recordar esto de la otra pandemia que convive, que son los feminicidios. En Latinoamérica, a cada 2 horas aproximadamente muere una mujer por violencia de género, así que no menor remarcarlo, y a la vez, bueno, todas las desventuras que han pasado en El Salvador, no solamente por el COVID, pero bueno, han salido fortalecidos. Digo, muy importante para reconocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. En nuestro caso, que trabajamos las cuestiones de VIH, también hemos trabajado en un montón de herramientas o facilidades para que no se corten los tratamientos antirretrovirales que sabemos que se requieren, y así creo que en cada temática que cada uno trabajó ha puesto los mayores esfuerzos. Doctor Uribe, usted trabaja en una institución privada y bueno, queríamos que también nos cuente cómo ha trascendido esto, qué acciones han tomado, y a la vez si ha habido más mujeres que han ido en búsqueda de la atención médica ahí por miedo de asistir a una institución pública. Sí, exactamente. Ya está prendido. Exactamente. Nosotros, bueno, no tenemos la experiencia que los números que nos están mostrando las instituciones de salud. Aquí en México, pues el INCAN obviamente es un gran instituto, y que ve gran parte de las pacientes y de los pacientes oncológicos a nivel nacional, con grandes protocolos de investigación y con grandes protocolos para mejorar la salud hasta en tiempos de COVID. Sin embargo, nosotros como institución privada hemos visto 2 problemas fundamentales que nos ha hecho cambiar alguna perspectiva con lo que están mencionando ustedes. Voy a abrir mi presentación. No sé si ya la están viendo. Es que va a retrasarla. Todavía no. ¿Todavía no la ven? No. Tiene que seleccionar la ventana de su presentación, doctora, si la podemos ver todos. De paso, aprovecho para decir a quienes nos están mirando, además de agradecerles que nos acompañen en este panel, que si tienen alguna pregunta para hacerle a los doctores y doctoras, que las puedan compartir, y en la medida de que el tiempo lo permita, se las haremos llegar, y si no, luego. No, ahí para compartir está hasta abajo. Sí. Pero ya la abrí como...
todo lo que dice ahí arriba. Tarda un poquito en salir la ventana donde le permite a uno compartir la presentación. Es que ya le pusiste que no. Pero ¿por qué pusiste? Si ya le pusiste que no. Es que la acabas de bloquear esa opción ahorita. Solo tiene que compartir la ventana donde está la presentación y esa es la que se comparte. Sí, aparentemente ya lo tenía abierto así, pero pues no lo ven. Quiere intentar nuevamente ahí de Share Screen y seleccione la ventana de la presentación. Tiene que tener abierto el PowerPoint primero y después compartir. Sí, lo tengo abierto, le puse compartir pantalla, pero ahorita ya no me deja otra vez. ¿Quiere que pasemos a la doctora Lizeth Galvez y luego volvemos con usted, doctor? Así solucionamos, porque nos interesa mucho que pueda mostrarnos su presentación. Sí, por favor. Muchísimas gracias, doctora Lizeth Galvez. Bueno, veníamos hablando que la salud mental es otra de las pandemias y de algo que tanto nos ha atravesado y necesitamos que nos dio herramientas, o creemos que nos tiene que haber dado herramientas para transitar esta pandemia, sobre todo en la carga emocional que ha tenido. Así que bueno, la escuchamos y creo que también tiene una presentación, a ver si ahí vamos con las cuestiones técnicas. Así es, me adelanté un poquito en la presentación porque voy a hablar también sobre lo que hemos hecho, pero antes de platicarles lo de la presentación, sí me gustaría agregar, desafortunadamente coincidimos en el problema con la doctora Lizeth Ruiz en términos de violencia, igual que contigo, Natalia. En mi experiencia, las pacientes que hemos visto, que ahorita les voy a platicar un caso, han mostrado severos problemas de violencia doméstica. Hemos tenido se han agregado problemas psicosociales. Desde mi punto de vista, se han exacerbado los problemas que las pacientes ya tenían. Y entonces, como decía previamente en nuestra intención, pues solamente hemos tenido que resolver lo que es superficial y urgente para que ellas continúen con su atención. Pero definitivamente pensaría que es eso. Se han exacerbado los problemas psicológicos, sociales y culturales que las pacientes ya venían trayendo en su historia de vida como tal, ¿no? Y que evidentemente las que están en las condiciones más desventajosas a nivel socioeconómico y cultural, pues son las más afectadas. Entonces, yo diría que siempre ha sido así, una problemática biopsicosocial cultural, pero ahora es exacerbada en todos los sentidos, biológicamente, físicamente, como lo han comentado, psicológicamente. Ya tenemos más patologías que atender. Son pacientes muy complejas, problemáticas que tenemos que visualizar de una manera en grupo, como psicoterapeutas, y analizar los casos para ayudarlas de la manera más óptima, lo más rápido posible. Y bueno, a nivel social, pues ni se diga, ¿no? Entonces, efectivamente voy a compartir mi presentación, espero no tener el problema que tuvieron los colegas. No sé si ya se ve. ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Ah, estupendo. Voy a empezar aquí. Bueno, pues como les comentaba, antes que nada, pues quisiera un poco retomar los efectos de las pacientes con cáncer de mama, pero definitivamente no son exclusivas de las pacientes con cáncer de mama. Pero bueno, como sabemos, al final las pacientes con enfermedades crónicas son una población vulnerable, aunado a ser mujeres.
son personas que tienen, pues, inmunosupresión, que va a afectar y va a correr un riesgo adicional en este tiempo de pandemia. Y bueno, todos los efectos que ya con términos de exacerbar su enfermedad y acelerarlo, va a generar efectos psicológicos adicionales que son muy importantes de considerar en este caso, ¿no? Me topé con esta investigación que me pareció muy interesante y que ilustra lo que hemos visto en nuestros pacientes. Encuestaron a 234 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama y evaluaron su bienestar cognitivo durante el confinamiento. Y algo que nuestros pacientes, o sea, esto es consistente con lo que hemos visto en nuestros pacientes, experimentan interrupciones en sus servicios de oncología, en primer lugar por la desinformación, la desconexión, es decir, nuestro instituto, como comentaba el doctor Bargallón, no ha dejado de trabajar. Sin embargo, es posible que la comunicación con las pacientes al respecto de esto se haya visto interrumpida, en parte por los recursos, en parte porque pues, no estamos acostumbrados a estar tan conectados de una manera que no fuera presencial, y esto también nos pasa en las pacientes, y particularmente encontraron altos niveles de ansiedad, depresión y en general una vulnerabilidad emocional relacionada con el COVID. Y bueno, por supuesto que esto se adiciona a todos los componentes psicológicos que ya tiene una paciente que está enfrentando una enfermedad mortal, ¿no? Digamos que estamos enfrentando psicológicamente 2 enfermedades mortales, y en algún punto las pacientes se lo cuestionan, ¿a qué priorizo si de todas maneras estoy arriesgando mi vida de una manera o de otra, ¿no? Y hemos tenido que ayudar a las pacientes a afrontar esas decisiones. Ahora, efectivamente, el INCAN creo que tiene la posibilidad de ser pues un parteaguas en lo que estamos trabajando. Yo creo que al final, o sea, en el trabajo que estamos haciendo en el INCAN, estamos en la línea que comentaba el doctor Bargalló, optimizando el trabajo de la mejor manera posible. Y la manera en la que nosotros hemos disminuido la carga emocional, yo diría que es a través de la telepsicología. Es decir, ¿qué es esto? Es proveer servicios psicológicos usando lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? A través de videollamadas, a través del teléfono, a través de equipos móviles. Pero no solamente eso, sino que el American Psychological Association concibe que también la comunicación por email con los pacientes, por chat, por mensajes de texto, incluso a través de compartir páginas de internet con las pacientes, puede ser también proveer esa atención, ¿no? Sí vale la pena mencionar que esto que estamos haciendo es algo que ya se venía investigando hace muchos años atrás, particularmente en Estados Unidos. Estamos hablando aproximadamente de investigación de efectos psicológicos benéficos en las intervenciones desde hace 20 años para acá, que han mostrado que mejora efectivamente los problemas psicológicos, pero no solamente eso, que eso es algo que necesitábamos en este contexto, es mejorar el acceso a la atención de las pacientes. Ahora, esta atención también se puede dar asincrónica, es decir, algunas veces el compartir la información o compartir algunas aplicaciones con las pacientes puede también considerarse parte de esta provisión. Sin embargo, ya la American Psychological Association ha planteado guías de práctica para esto y que son importantes y que quiero compartirles porque pues al final creo que esto trasciende un poco también a la telemedicina y nos lleva hacia las pautas que comentabas, Natalia, pues, de conservar lo que ya teníamos, pero mejorar las alternativas que tengan las pacientes para mejorar su atención. Dentro de estas guías se propone la importancia de asegurar la competencia. Yo creo que esta alternativa está desafiándonos, justo como veíamos, en nuestras competencias, en lo tecnológico, en la parte de nuestras habilidades sociales, porque no es lo mismo estar físicamente con el paciente, ¿no? Se compensan las habilidades en términos de cómo le hablo, en qué tonos lo utilizo, etcétera, ¿no? De qué manera me hago entender con el paciente. Y también en términos del contexto, en el contexto que sea lo más adecuado para darles la atención. El segundo reto definitivamente es el estándar ético, que en este contexto, en cuanto a darles opciones alternativas terapéuticas, es importante atender, por ejemplo, recabar plenamente el consentimiento informado, el buscar una infraestructura que proteja la confidencialidad y los datos de las pacientes.
Y bueno, pues al final uno de los retos es la parte de la evaluación, que pues que como el COVID nos agarró desprevenidos, aún estamos construyendo estos. Lo que es cierto es que a pesar de que podemos darle alternativas a las pacientes, no todas las pacientes van a verse beneficiadas completamente por esa alternativa y eso es importante de evaluar en términos de las recomendaciones y las guías que nos da la asociación. Y bueno, pues va a haber casos emergentes que no vamos a poder tratar completamente en este sentido. Entonces, les quiero platicar acerca del caso clínico que vimos, principalmente para mostrarles cómo es que fuimos solucionando y sorteando las dificultades de atender a estas pacientes. Hemos atendido aproximadamente a unas 40 pacientes hasta ahora, en un sentido muy similar al que estamos viendo de la paciente, y para platicarles cómo es que nos organizamos rápidamente, todo esto durante el confinamiento, todo esto fue a distancia, incluso en la relación con los colegas en la unidad funcional, en el servicio de tumores mamarios en el que trabajamos, que es como la entidad que coordina la atención general de todas las pacientes dentro del servicio. Entonces, a partir de que nosotros nos dimos cuenta que había que ofrecer la atención, se acercamos a esta entidad y las pacientes, esta paciente en particular, asistió para buscar, para solicitar apoyo directamente. Vale la pena mencionar que en mi experiencia, las mujeres somos, y bueno, sí, se encontró en la literatura, que somos las que más buscamos apoyo. Es decir, es posible que haya otro género, otro sexo más vulnerable que no esté buscando apoyo. Es decir, las mujeres vamos a buscar apoyo o vamos a tratar de maximizar las situaciones, la mayoría de nosotras. Pero bueno, esta paciente en particular buscó apoyo. Era una mujer, es una mujer de 43 años, con licenciatura, tenía empleo en ese momento, soltera, que en el 2014 le habían diagnosticado un cáncer de endometrio y le habían practicado una histerectomía. Y en el 2019 le habían diagnosticado un síndrome de Cowden y por eso había sido sometida, había aceptado ser sometida a una mastectomía bilateral reductora de riesgo. En el momento en que nosotros nos topamos con ella, cuando la conocemos, ella estaba en su seguimiento posquirúrgico, pero estaba dudando en regresar por miedo a salir a la calle y contagiarse y no tenía intenciones de volver. Ella sabía que necesitaba atención para lidiar con ello. Esto muestra un poco cómo se encuentran las demás pacientes. Vean, tenía una ansiedad moderada, es decir, bastante considerable, y un malestar emocional, es decir, se sentía bastante vulnerable psicológicamente, en una escala de 0 a 10 de 9. Y físicamente tenía alteraciones de fatiga, problemas para dormir, apetito, y bueno, pensaba que todo lo que hacía no era suficiente y estaba realmente bastante ansiosa y preocupada porque pues también le preocupaba no seguir con su tratamiento. Entonces, esto, les decía, es realmente un prototipo de lo que hemos estado trabajando. Planteamos en un equipo de trabajo de psicólogos reducir la sintomatología ansiosa de la paciente y al final fueron 11 sesiones, 3 de línea base en el que sí nos dimos la oportunidad de cumplir con los criterios que nos marca la Asociación Americana de Psicología. Le dimos 5 sesiones de intervención y nos dimos el lujo de darle el seguimiento. Esto ha pasado con las pacientes y ahorita les voy a mostrar uno de los resultados. Entonces, nada más les quiero mostrar cómo es que nos dimos a la tarea de implementar esta estrategia ya en la improvisación, pero que ya hemos estado implementando más formalmente. Al principio nos comunicamos con ella por teléfono, cumplimos con las reglas y posteriormente a través de Zoom estuvimos comunicándonos, hemos tenido algunos problemas de señal, pero bueno, al final hemos buscado alternativas como otras aplicaciones para videollamadas. Para esta paciente fue más factible poder videollamarnos, dado que era joven y era más fácilmente accesible para eso. Al mismo tiempo, necesitamos también compartir con esta paciente información educativa, fue a nivel asincrónico, y les quiero platicar que también tuvimos la oportunidad con una de las colegas nutriólogas del servicio, proporcionar, al mismo tiempo esta paciente tenía, o sea, estábamos atendiendo a otras y tenían todas, nos dimos cuenta que tenían todas problemas de orientación nutricional, todas tenían dudas sobre qué comer, cómo comer durante el confinamiento, etcétera, como para apoyar su tratamiento. Y
utilizamos una aplicación de mensajería que nos permitió que las pacientes no tan jóvenes pudieran utilizar de una manera sencilla y no tuviera que ser tan complicado para ellas. Obviamente, contábamos con que todas tenían un teléfono inteligente y eso, pues, fue fundamental. ¿Qué se encontró en la literatura sobre la telepsicología? Que las pacientes en general están muy satisfechas con la intervención. Esto es algo que nos pasó muchísimo. Estoy segura que esta paciente nos ha pasado con otras pacientes en el INCAN, dado que cuando es presencial, que tienen que atender a otras consultas al mismo tiempo, en general asisten a pocas sesiones. Y nuestras pacientes, y en la lectura se ha encontrado que bajo este formato de intervención las pacientes atienden a más sesiones. O sea, a pesar de que estamos con la mayoría tratando con problemas más prácticos, urgentes, críticos, las que se dan la oportunidad van a atender a más sesiones, las que probablemente no están tan graves puedan atender a más sesiones, porque es más factible y fue más factible durante el confinamiento atenderlas. Realmente fue muy útil para ellas estar en ese momento teniendo la atención. Y bueno, se han encontrado otros beneficios que son importantes de considerar. Ahora, ¿qué pasó con nuestra paciente? Aquí podemos observar en la gráfica el malestar emocional en el que se evalúa a través de su percepción. Y vemos que al principio estaba en una escala de 0 a 10, les contaba en 9, y vemos cómo fue descendiendo a lo largo de las intervenciones, a lo largo de las intervenciones, y en el seguimiento vemos que tiene un valor considerablemente más bajo en su percepción de malestar emocional. Y esto evidentemente se entiende porque estando durante el COVID sería ilógico pensar en estar tranquilos, ¿no? Realmente estar en un estado de alerta nos permite estar atendiendo y mantenernos a salvo, ¿no? Que mantenernos completamente relajados. Aquí realmente les quiero mostrar cómo fueron cambiando sus narrativas desde tener mucho miedo hasta ahora estar más tranquila a lo largo de las sesiones. Eso es algo que también, dado que no pudimos aplicar tantos instrumentos, tomamos esto como una herramienta de evaluación que nos diera su experiencia y aquí les comparto cómo es que ella nos platica que esta intervención pues, fue muy apta para ella, dado que tenía miedo de salir, ¿no? Entonces, realmente la apoyamos en este camino hacia acudir a sus consultas y bueno, pues adaptarse a la nueva realidad en la que estamos viviendo. Eso es todo. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que es sumamente interesante estos desafíos de la telepsicología, la telemedicina, que bueno, ojalá que muchas cuestiones que lleguen para quedarse, porque se está viendo que la transferencia con los pacientes se da y que está funcionando, que pueden cumplir su tratamiento, así que podrían ser de gran utilidad si continúan, más allá de que nos queda un tramo de pandemia, quizás post pandemia también se podrían seguir trabajando en estas cuestiones. Doctor Uribe, su momento, estamos un poco ajustados de tiempo, pero igual queremos escucharlo, por supuesto, su visión. Sí, espero que ahora sí ya se pueda. No sé si ahora sí vean la pantalla. Todavía no, por ahí demora un ratito. Es lo mismo. Que aquí está compartiendo. Seleccione donde está la presentación. Bueno, como decía la doctora Lizeth Gálvez, digo, más allá de las buenas intenciones de esta y de las herramientas virtuales, a veces después en la práctica no terminan funcionando. No sé si doctor Uribe, más allá de la presentación, si igual quiere hablarnos, platicarnos, como dicen en México, acerca de las cuestiones de la salud privada. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Más o menos, no, se nos vuelve a salir la pantalla. A ver.
Bueno, son las dificultades del vivo, pero bueno, creo que hemos aprendido muchísimo de la mayoría de estas herramientas virtuales pre-pandemia. Ninguno de nosotros la había utilizado y ahora es parte de nuestra vida diaria. Ahora sí la estamos viendo, doctor Uribe. Lo escuchamos. No lo estoy escuchando, doctor. No sé si está con el micrófono silenciado. Listo. Ahora no vemos su pantalla, pero sí lo escucho. ¿Ahí la ven? No, no lo veo. Ahora sí, ahí se está abriendo. Bien, ahora lo vemos, la pantalla, y lo escuchamos a usted. Sí, llevo mucho retraso yo. Bueno, ya para no quitar mucho tiempo, vamos a hablar de grandes problemas que tenemos. Digo, a pesar de que se recomienda un gasto en salud pública de un Producto Interno Bruto del 6%, pues México invierte solamente el 2.5%. Vamos a ver que la población más vulnerable siguen siendo las mujeres en nuestro país. Ellas conforman más de la mitad de la población en general. Y de ahí surgen 3 problemas de salud pública, como les mencionaba, que es el cáncer cervicouterino, el cáncer de mama y el control prenatal. Nosotros la alternativa que proponemos al leer las guías internacionales sobre el manejo, por ejemplo, de los cánceres de mama, que no me dejarán mentir mis colegas del INCAN, las guías que propusieron en Europa, en Estados Unidos, en países de primer mundo prácticamente, no se pueden llevar a cabo en nuestros países, ya que desde históricamente contamos con muchos menos recursos que ellos, nuestros tiempos de atención son muy prolongados, y por lo cual no podemos imitarlos o no podemos apegarnos a las guías tal cual lo propusieron en prioridades de urgencia. Sí, ellos sacaron guías donde mencionaban A, B, C, D, en algunas otras A, B, C, etcétera, donde ellos mencionaban que las urgencias reales en oncología para atenderlas de forma inmediata, hablando por ejemplo de cáncer de mama, era pacientes que no pudieran esperar, como un cáncer ya que estuviera invadiendo la piel en la mama, y hacer una mastectomía de limpieza por la carga viral, etcétera, atender a las pacientes con sección medular, atender a las pacientes con fracturas patológicas, darles atención prioritaria a las pacientes con biología molecular del cáncer HER2 y triple negativos por su agresividad en particular, y así fueron surgiendo otras categorías de menos importancia. Sin embargo, ellos proponían una dilatación de 4 a 8 semanas, lo cual, pues ya vimos, la pandemia no se retiró. En algunos países sí tuvieron descenso muy, muy notorio. En nuestro país no fue el caso, por lo menos en la zona donde nosotros vivimos, no dejó de haber casos en los hospitales, no se descongestionaron. Bajó un poco la cantidad de pacientes hospitalizados en las áreas de terapia intensiva. Sin embargo, nunca hubo un momento de respiro, por lo cual, más que esperar 4 o 8 semanas, que no vemos el fin de eso, la propuesta es adaptarnos a la nueva normalidad, como aquí se menciona en México, y la nueva normalidad que nosotros proponemos es continuar con el tamizaje, y ahora sí, continuar con el tamizaje para cáncer de mama y cáncer cervicouterino, y a una velocidad mucho mayor que lo que le hace la institución pública, y ahora sí, en base al resultado, actuar. Nosotros proponemos un costo accesible, equipo extremadamente servicial y eficaz, y excelencia médica. Tenemos planeado una red de atención médica, la más grande del país en clínicas privadas, para disminuir la carga que tienen las instituciones de salud, sin bajar la calidad de una hospitalización privada, pero mejorando los tiempos y la calidad en la atención médica con respecto a las instituciones de salud, que realmente están sobrepasadas desde antes del COVID, y ahora que se han reconvertido las instituciones en hospitales COVID, pues con mucha mayor razón. Aquí vemos ¿por qué la importancia de continuar el tamizaje? Porque en nuestra cultura no está el acudir al tamizaje per se. Entonces, si nosotros abandonamos lo que ya se había ganado poco a poco y en poco porcentaje a nivel nacional a través de los años, sinceramente vamos a perder ese poco logro y vamos a volver a las cifras que teníamos hace 25 o 30 años. Entonces, vamos a ver que el cáncer cervicouterino
es ocasionado por el VPH, como todos sabemos. Del VPH lo padece el 30% de la población en edad fértil, en edad productiva. Esto significa que 3 de cada 10 mujeres van a presentarlo. El cáncer cervicouterino, lo más importante es que es 100% prevenible, siempre y cuando se haga un tamizaje de forma adecuada, y nosotros estamos proponiendo hacerlo de forma oportuna, de llevarlo inclusive a las zonas de bajos recursos y recibir pacientes con todas las medidas que se puedan establecer en esta nueva normalidad para disminuir el riesgo de contagio de COVID, tanto para nosotros como personal de salud, como para las pacientes que acuden con nosotros. El cáncer de mama, que sería otro problema de salud pública, de hecho es la principal causa de incidencia y de mortalidad a consecuencia de cáncer en la población femenina. Vemos las estadísticas 2019, donde más de 27,000 casos nuevos de cáncer de mama se presentaron, más de 5,000 muertes por año han ocurrido y no hemos impactado en esto. Y desafortunadamente, como en toda Latinoamérica, la mayor cantidad de casos se presentan en estadios avanzados o locorregionalmente avanzados, que impiden ser atendidas de forma quirúrgica, por lo menos de manera adecuada. El control prenatal, que es un terrible problema que tenemos en nuestros países, pues vamos a ver que las mujeres no están acudiendo a las instituciones de salud por 2 causas principales. Una, las unidades se han convertido en hospitales COVID, lo cual disminuye la posibilidad de atender a la misma cantidad de mujeres que se estaban atendiendo previo a la aparición del COVID-19. Y la segunda causa, que las pacientes no quieren acudir a la institución de salud pública por temor a contagiarse de COVID en esos lugares, o inclusive aquí en México ocurrió eso en los primeros meses, temor de que en el hospital las contagiara el personal médico de forma a propósito, pues que eso fue terrible aquí en nuestro país, pero ocurrió, lo cual conllevó a violencia hacia el personal médico en varias ciudades de nuestro país. Entonces, vemos aquí en el extremo derecho de la pantalla cómo, hablando de control prenatal, la mortalidad materna, que de todas formas era 10 veces mayor a la que se permiten las metas internacionales, y la muerte prenatal era 5 veces mayor a las mismas metas, pues en este momento de COVID se incrementó, como lo mencioné previamente, en 250 casos al año. Sí, el año pasado teníamos 650 casos, ahorita estamos rondando los 900 casos de muerte materna, lo cual pues obviamente es terrible, es una noticia terrible para nuestras mujeres, y desafortunadamente gran porcentaje de este incremento es consecuencia de enfermedades respiratorias, principalmente COVID-19 corroborado. Vemos la situación de los hospitales públicos, desafortunadamente no se dan abasto. Estas son fotos de algunas instituciones, algunas están con mayor cantidad de pacientes todavía sobre los pasillos, e inclusive no alcanzan camilla, las camas están sobresaturadas, hay espacio para una cama y ocupan 2 en ese mismo espacio físico. Entonces, una manera de desahogar es ofrecer instalaciones de primer mundo, instalaciones adecuadas, a un costo accesible, con las instalaciones de mejor tecnología, con el personal mayor capacitado, para desahogar los servicios e instituciones de salud y otorgar una salud adecuada y oportuna a las mujeres. Vemos en esta tabla cómo el mayor porcentaje de nuestras mujeres, que es casi el 65%, van a tener ingresos menores a 18,000, ingresos familiares menores a 18,000 mensuales, lo cual nos hace una empresa, una institución de salud privada muy accesible, o que estamos intentando ser muy accesibles para este tipo de población, que es la más vulnerable, y que afortunadamente estamos pudiendo atender en una gran cantidad, como lo veremos más adelante. Doctor, muchísimas gracias. Estamos en tiempo de entrega del panel. La verdad que es sumamente interesante todo lo que nos viene contando, pero tenemos que ir cerrando. La verdad que me quedaría horas hablando con ustedes. Es un tema sumamente interesante, por eso nos ha quedado corto este panel. Pero bueno, tenemos que ir cerrando. Queremos agradecerles a los organizadores de esta conferencia, Repensando Todo, COVID-19 en las Américas, por habernos invitado y por haber tenido la diferencia de sumar este panel tan interesante y tan necesario en estos tiempos. En breve, a las 12 horas Ciudad de México, 13 horas Miami,
tenemos el panel de importancia de la detección oportuna de cáncer en la mujer en tiempos de COVID, un poco para continuar también con esta temática, así que todos quienes se quieran sumar, los invitamos a que sigan en la misma plataforma. Bueno, muchísimas gracias, doctor Enrique Vargallo Rocha, doctora Lizeth Ruiz de Campo, doctor Miguel Antonio Uribe y doctora Lizeth Galvez. Nos ha quedado corto, pero ha sido un honor compartir esto con ustedes. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias y gracias a los que nos escucharon. Adiós.